que la actividad económica y la derrama económica de su rubro es algo que se debe de tomar en cuenta. Muy bien, tomémosla en cuenta. Preséntenos con documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas, cuáles son las prestaciones sociales a sus empleados y cuál es su pago de impuestos de sus ganancias. Después de año y medio, 2 años, no han contestado. Y teniendo en cuenta que Rafael Herrerías es conocido por ser un evasor fiscal. Hablaron, y una abogada habló sobre el reglamento taurino de la Ciudad de México. Es indignante que una corrida de toros, la del 12 de diciembre, se lleve a cabo por la organización del gobierno del Distrito Federal. Es indignante que mientras México está sumido en una de las peores condiciones y niveles educativas a nivel internacional, hoy se usen los recursos públicos para crear escuelas taurómacas en Michoacán, en Querétaro, en Tlaxcala, en Puebla. Quería también, no abundar en cuestiones teóricas para no enfadar a los presentes, cuestiones de hecho que pasaron en la asamblea pasada. La comisión dictaminadora estaba integrada por 9 diputados, 9 u 8. De esos 9 u 8 diputados, cada vez que se convocaba a reunión de trabajo para tratar la iniciativa, de los 8 o 9 únicamente se presentaron 2 todas las veces. Esto nos habla del ánimo volitivo de las autoridades. Enhorabuena, muchas felicidades a la nueva legislatura que está tomando la voz de los ciudadanos, no tanto de las ONGs. Hay que tener cuidado con las ONGs porque se han vuelto en monopolios de veteres, se les dice en latín, de antiguos abrevadores del erario público que ahora están en ONGs y bueno, pretenden monopolizar y acaparar. ¿Alguien tiene alguna inconformidad? Hay que tener mucho cuidado al respecto. El punto es cómo generar una empatía con los ciudadanos para integrarse a una exigencia que de hecho es del 80 al 85% más en todo México de abolir este crimen, esta injusticia, que son las corridas de toros, injusticia social y política. Me llamó mucho la atención una proyección y cuando yo llegué de un grupo de personas que traen un cartoncito blanco con un logo de toro y un signo de no en rojo, exigiendo la abolición de las corridas de toros. Y me llamó la atención la reacción del público que estaba atrás de mí, a los lados, cuando vieron que uno de los principales empresarios y ganaderos taurómacos en México estaba sosteniendo ese cartón, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que inclusive hoy día no repara en tiempo para aprovechar dar algún argot taurómaco en cualquiera de sus declaraciones, bien conocido por ser un ganadero taurómaco en Michoacán, al igual y un apasionado y fanático taurómaco, su hijo Lázaro Cárdenas Batel. Si esta es la forma en que se busca unir a la sociedad, pues es una fórmula falsa, equívoca y condenada al fracaso. Tenemos que atender que ya hay instrumentos de participación ciudadana y que son ahora los ciudadanos los que tienen que arrebatar esos instrumentos para hacer llegar la voz, la exigencia social al recinto legislativo. Claro, de la mano siempre de legisladores honestos, con convicción, serios, que no se presten para bufones y acaparadores monopólicos de ONGs y movimientos sociales. Y la abolición de la tauromaquia es cuestión de la decisión de los ciudadanos. No hay más y no hay derecho social, político o civil que se haya ganado mediante negociación, mediante diálogo y que no haya implicado la movilización de los ciudadanos. Es una mentira quien dice que los derechos se negocian.
jamás. Posiblemente reprobarán sus clases de historia. Muchas gracias y que tengan un buen día. Pues ahora va Carlos de la Cruz, de Protectora de Animales, México. Buenas tardes a todos. Vamos a ser muy breves porque por cuestiones de tiempos no tenemos un poquito más de chance como los demás expositores. A lo largo de estos 2 años que hemos trabajado con artistas, que hemos trabajado en diferentes situaciones artísticas, lo único que les quiero es dar unas pequeñas premisas para poderlas pensar y poder después aplicarlas en alguna, o en, no sé, algún pleito, alguna discusión con algún taurino. Es la parte de ni arte ni cultura. El grito de arte ni cultura, este grito de guerra utilizado en la constante lucha para acabar con esta bárbara y loca acción, es el inicio de un tema muy complejo que nos ayuda a entender y desacreditar aquel punto de vista de los pocos que tienen los afines a la tortura y asesinato de seres vivos. Si nos dirigimos en un momento a ver lo que la Real Academia define, como ya lo habían mencionado en las primeras, el resultado de arte nos da virtud, disposición y habilidad para hacer algo, manifestación de la actividad humana mediante la cual expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, conjunto de conceptos y reglas necesarias para hacer bien algo. Ahora bien, si tomamos los significados de la manera más literal, resulta que la primera definición nos dice que podría ser cualquier hecho común y corriente, como caminar, hablar, alzar un brazo o incluso bostezar. Pero la verdadera diferencia entre realizar una acción o hacer arte se encuentra justo en el hecho de no causar ningún tipo de daño. ¿O es acaso podríamos llamar arte al hecho de asesinar o violar a un niño o a una mujer? La respuesta a todos la tenemos muy clara hasta este momento. Avanzamos en las definiciones y vayamos a la segunda que nos dice la RAE, una manifestación para expresar lo real o imaginado. Aquí nos damos cuenta que el artista puede tomar hasta el más mínimo acto o artefacto para convertirlo en arte, desde un bodegón hasta la misma guerra, desde un racimo de flores hasta el holocausto. Como ejemplo, tenemos al fallecido Van Nat, que obtuvo un reconocimiento a nivel internacional por su representación de las torturas y las lamentables condiciones de vida en Camboya durante el régimen del Khmer Rojo, en donde murieron cerca de 2 millones de personas. Y va de nuevo la pregunta al aire, ¿esta terrible matanza puede considerarse como arte? Yo puedo contestarles sin temor a una reacción distinta, no lo es. Sin embargo, los trazos de Van Nat lo son. Porque aquí existe una diferencia abismal en cuanto al hecho comparativo al que deseo llegar. El pintor Van Nat plasmó un acto que ocurría muy a pesar de él no lo generó ni lo creó. Muy al contrario, buscó la manera de mostrar al mundo, a través de su pintura, aquella cruel y dolorosa realidad en un mundo humano, que el humano mató, secuestró y torturó al mismo humano con fines egoístas. Su pintura eran los ojos de un mundo que debía cambiar. Otro ejemplo claro es el tan mencionado Pablo Picasso, quien tomó como inspiración en más de una ocasión a su esposa Olga, a la que sometía, golpeaba y después arrastraba por el suelo para pintarla. ¿Esta acción también es arte? La pregunta, ¿lo es? Y de serlo desde su raíz, entonces, ¿por qué el maltrato hacia las mujeres es penado con cárcel? No debemos confundir los conceptos. El arte en una pintura son sus trazos, sus colores, la armonía, no la víctima que se está pintando. El arte en una canción son sus acordes, la voz melodiosa y no la sangre saliendo del cuerpo de quien la interpreta. Moldear una escena tauricida en barro para después usarla de molde en un fundido perfecto de metal necesita de las manos de un artista. Sin embargo, ¿cómo llamar al momento en que la carne de un ser vivo se siente, que respira, se va desprendiendo de un cuerpo para que unos cuantos lo disfruten y otros tantos obtengan ganancias económicas? ¿Queremos hacer arte para mostrar la perfección y hermosura de un animal? Hagámoslo, pintemos, escribamos sobre él, hagamos música para él, pero no nos escudemos diciendo que asesinarlo es un acto artístico. Como conclusión, no podemos dejar que un motivo como el decir las corridas de toros son arte sea considerado como una defensa, porque la misma premisa se contrapone con su concepto más puro y es utilizado. Y si es utilizado, sería bueno que sea válido de manera uniforme, que también aplique en casos como el cine gore,
donde sus expresiones existe la modalidad de grabar asesinatos en extremo violentos de personas, explosiones de cabeza, desmembramientos, con un uso excelente de iluminación y musicalización. Seamos justos para poder recibir esa misma justicia. Y además, para finalizar, un pequeño pensamiento del señor Leonardo da Vinci, un artista de talla internacional, histórica, inmensa, que dice: verdaderamente, el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera la de estos. Muchas gracias. Bueno, pues yo les agradezco a todos que sigan aquí todavía, que nos hayan acompañado desde muy temprano hasta este momento del foro. Ya mi participación es la última. Y bueno, ya hemos escuchado a todos mis compañeros, a los legisladores, todas las personas que han participado en este panel. Nos han dado argumentos en cuanto a la ética, a las leyes, a nuestras obligaciones como sociedad. Yo lo único que les puedo decir es que yo podría resumir todo esto en que las corridas de toros son un acto violento que se puede evitar y está en nuestras manos hacerlo. Muchísimas gracias por la participación y le dejo el micrófono al diputado Gaviño y muchas gracias, diputado, por darnos esta oportunidad en este foro. Pues amigas, amigos, invitados, creo que esta lucha bien vale la pena. Creo que cada quien, decía alguien, que cada quien cumpla con su responsabilidad y la patria estará salvada. Creo, sí, con firmeza, esta lucha no es una lucha fácil, porque no es lo mismo ser defensor de los animales, por ejemplo, en donde pues sacamos por unanimidad la reforma penal. No hubo ningún partido, ningún diputado siquiera que nos cambiara una coma. Dicho sea de paso, no quedó tan bien la ley porque se hizo al vapor, habría que haberla revisado mejor. Pero no hay nadie que se oponga cuando decimos eso, o cuando decimos que somos defensores de los derechos humanos. Pues poca gente con razón puede levantarse y decir vamos a ser defensores o no seamos defensores de los derechos humanos. Pero cuando hablamos de defender a los toros, cuando hablamos de abolir la práctica del toreo, entonces los problemas se nos vienen encima, los intereses se nos vienen encima. Y ha venido muchos intereses. Los diputados que aquí han llegado, ustedes podrán platicar uno por uno y seguramente a más de la mitad han recibido llamadas o hemos recibido llamadas. Pero esto finalmente, como yo les decía, creo con firmeza que esta lucha está ganada. Lo importante es cuándo. ¿Cuándo vamos a ganar esta batalla? Y vamos a empujar a que salga la ley en este periodo, porque veo difícil, les decía yo a mis compañeras, que si no se aprueba en este periodo ordinario, va a ser muy complicado que se apruebe la ley ya en esta legislatura. Yo espero contar con el apoyo de los diputados. Este foro trae precisamente este principio fundamental de buscar la coordinación de los diputados que pensamos igual, es decir, en contra de la tauromaquia, y llegar pronto a dar este paso fundamental para que se prohíba en el Distrito Federal. Concluyo con lo siguiente. Miren ustedes, y esto me gusta decirlo porque creo que me justifico ante mi historia. Cada quien es producto de su historia y siempre la historia viene por uno, siempre. Yo publiqué hace más de 15 años, casi 20, un prólogo de un libro que se llama La historia del toreo en México del siglo XIX. Yo prologué ese libro, está mi firma, y ese libro está publicado en España y es el único libro que habla del toreo en México del siglo XIX. Y este libro lo publicó el maestro Coelho, maestro en historia de México, y yo lo prologué por una razón.
conozco de historia del toreo en México. Bernardo Gaviño y Rueda es conocido como el padre del toreo en México. Fue el primer torero español que dio alternativa a Ponciano Díaz, que es el primer torero mexicano. Y empecé a estudiar historia del toreo desde muy joven. Mi abuelo me platicaba de la historia del toreo del siglo XIX, me platicaba de Bernardo Gaviño, me platicaba de Ponciano Díaz, y me empecé a interesar en la historia del toreo. Pero años después, mi hijo Marco, que es es hijo mío pequeño, es el más pequeño de mis dos hijos, lo llevé a una fiesta de toros. La primera que asistí a él, y él tenía como 5 años. En el momento que empezó el primer tercio, el toro empezó a sangrar por el hocico y me preguntó que por qué estaba sangrando. Y la explicación fue la que di al principio, porque se había colapsado el pulmón y se había provocado un neumotórax en el animal, motivo por el cual se empezó a ahogar en su propia sangre. Se lo dije de unas palabras sencillas, diciendo que bueno, que estaba sangrando internamente y que su pulmón había sido colapsado y que por eso estaba sangrando. Y entonces él me dijo: ay, pobrecito, ¿y por qué le hacen eso al animal? Y fue la pregunta que me llegó al centro de mi ser. No había explicación, es barbarie. Y cuando me dijo y me preguntó este niño que por qué hacía ese ruido tan espantoso el animal, porque no había música, la música a veces disfraza el dolor del animal, le dije que porque le dolía. Y él me dijo: pobrecito, ¿por qué no le ponen anestesia? Otra pregunta que fue al centro. Y ahí me pregunté si el hombre es capaz de dominar el dolor de los animales y del ser humano, ¿por qué a propósito inferimos dolor? Y a partir de ese momento me dije, bueno, y nadie hace nada para evitar esto. Y la segunda pregunta evidente fue: ¿y tú qué haces para evitar esto? Esto estoy haciendo para evitar eso. No había tenido oportunidad de ser nuevamente representante popular hasta esta ocasión, y mi historia viene por la historia de mi vida, viene por mí, y entonces la congruencia es la que debe marcar el acto de todo el ser humano. Congruencia entre lo que se piensa, congruencia entre lo que se dice y congruencia entre lo que se hace. Entonces, vamos a dar la gran pelea. Es una pelea difícil, vamos a recibir pues luchas económicas en contra nuestra, va a haber recursos económicos y vamos a dar la pelea. Si no la ganamos en esta, que yo espero que la ganemos, algún día la ganaremos. Esta pelea está ganada finalmente porque la razón se impondrá a la sin razón, la razón se impondrá a la fuerza. Sean muy felices, muchas gracias por estar aquí y estamos a sus órdenes. Gracias por haber asistido a este foro.